¿Te has preguntado si el mundo que ves es exactamente como existe fuera de ti? Mira a tu alrededor. Las paredes, la luz que entra por la ventana, el sonido de tu respiración, el tacto de la tela contra tu piel. Todo parece sólido, inmediato, indiscutible. Pero ¿qué pasaría si te dijeran que ninguno de esos elementos existe tal como los percibes? No como metáfora. No como poesía. Sino en un sentido estricto, científico y filosófico. El rojo de una manzana no está en la manzana. Está en tu cerebro. El sonido de una campana no viaja por el aire como tú lo escuchas. Lo que viaja son vibraciones, el sonido nace cuando esas vibraciones son interpretadas por tu sistema auditivo. Incluso el espacio que sientes a tu alrededor, esa sensación de profundidad, de distancia, de ahí y aquí, no es una característica del universo en sí, sino una forma en la que tu mente organiza la experiencia. Esto no significa que el mundo sea una ilusión completa. No se trata de negar la existencia de algo más allá de nosotros. Más bien, se trata de reconocer que lo que llamamos realidad es una interfaz. Una representación. Una traducción necesaria que nuestro cerebro hace para que podamos movernos, sobrevivir y actuar con eficacia. Imagina que tu mente es un traductor simultáneo. Recibe señales crudas, ondas electromagnéticas, presiones moleculares, fluctuaciones químicas, y las convierte en una narrativa coherente. Crea colores donde solo hay longitudes de onda. Crea sonidos donde solo hay frecuencias. Crea objetos sólidos donde, a nivel subatómico, casi todo es vacío. Y sin embargo, confiamos ciegamente en esa narrativa. La tomamos como la verdad absoluta. Nos cuesta imaginarnos que nuestro acceso al mundo esté mediado, filtrado, interpretado. Aquí es donde entra una de las ideas más profundas de la historia del pensamiento humano. Una idea que no nació en un laboratorio, sino en la mente de un filósofo alemán que casi nunca salió de su ciudad natal. Immanuel Kant, nacido en 1724 en Königsberg, cambió para siempre la forma en que entendemos la relación entre el sujeto y el mundo. Kant no preguntó simplemente qué es real. Preguntó algo más radical: ¿cómo es posible que conozcamos algo en absoluto? ¿Qué condiciones deben cumplirse para que una experiencia sea posible? Y su respuesta transformó la filosofía, la ciencia e incluso la forma en que comprendemos la libertad, la moral y la existencia de Dios. Lo que Kant descubrió, o más bien, lo que propuso con una claridad sin precedentes, es que no conocemos las cosas tal como son en sí mismas. Solo conocemos las cosas tal como aparecen ante nosotros. Hay una brecha insalvable entre el mundo tal como existe independientemente de nosotros y el mundo tal como lo experimentamos. Llamar a esa brecha ilusión sería engañoso. No se trata de que todo sea falso. Se trata de que todo está condicionado. Condicionado por la estructura de nuestra percepción, por las categorías de nuestro entendimiento, por las formas mismas del tiempo y el espacio. Este video no pretende convencerte de que nada es real. Al contrario, pretende invitarte a una exploración más honesta, más humilde y más fascinante, la de reconocer que lo real puede ser mucho más extraño, y mucho más inaccesible, de lo que jamás imaginaste. Y tal vez, al final, descubras que la verdadera libertad no consiste en ver el mundo tal como es, sino en comprender cómo lo construyes al mirarlo. Si vamos a cuestionar la realidad, no podemos hacerlo desde la especulación sola. Necesitamos anclar nuestra reflexión en lo que la ciencia ha podido demostrar con rigor. Porque antes de que Immanuel Kant revolucionara la filosofía, la ciencia ya había empezado a revelar una verdad incómoda: nuestros sentidos no son ventanas transparentes al mundo. Son filtros. Y, como todo filtro, deforman lo que dejan pasar. Comencemos por lo más básico. El color. Cuando miras el cielo azul, parece evidente que el azul está allí, en el cielo. Pero la física nos dice algo distinto. La luz solar es blanca, es decir, contiene todas las longitudes de onda del espectro visible. Al atravesar la atmósfera, las moléculas de aire dispersan más eficientemente las longitudes de onda cortas, como el azul y el violeta, que las largas. Eso es lo que llamamos dispersión de Rayleigh. Pero, atención, esa dispersión no produce color. Produce una distribución de energía electromagnética. El color, en cambio, es algo que sucede dentro de ti.
Es el resultado de que ciertas células de tu retina, los conos, respondan a esas longitudes de onda y envíen señales a tu corteza visual, donde se genera la experiencia subjetiva del azul. Sin un cerebro que interprete esas señales, no hay color. Solo hay ondas. Lo mismo ocurre con el sonido. Cuando una hoja cae al suelo, lo que en realidad sucede es que el movimiento desplaza moléculas de aire, creando zonas de compresión y rarefacción. Esas ondas viajan hasta tu oído, hacen vibrar tu tímpano, y esa vibración se convierte en impulsos eléctricos que tu cerebro traduce en ruido de hoja cayendo. Pero fuera de ti, no hay sonido. Solo hay presión variable en el aire. El sonido es, literalmente, una invención cerebral. Incluso el tacto, que nos parece tan directo, es una construcción. Cuando tocas una superficie fría y lisa, no estás tocando frío ni lisura. Estás detectando la velocidad con la que las moléculas de esa superficie absorben el calor de tu piel y la regularidad con la que los receptores táctiles de tus dedos son estimulados. Tu cerebro integra esa información y crea la sensación de textura y temperatura. Pero esas cualidades no existen en el objeto. Son proyecciones de tu sistema nervioso. Estos ejemplos no son anécdotas curiosas. Son evidencia de un principio fundamental: la percepción no es pasiva. Es activa. Tu cerebro no recibe un mundo ya formado. Lo construye. Y lo hace con herramientas limitadas. Tenemos solo 5 sentidos principales, y cada uno capta una porción ínfima del espectro de la realidad. Vemos menos del 0,0035% del espectro electromagnético. No percibimos los campos magnéticos, las ondas de radio, los rayos gamma, ni la gravedad como fuerza directa. Ni siquiera olemos la mayoría de las moléculas que nos rodean. Nuestra experiencia del mundo está restringida a lo que la evolución consideró útil para nuestra supervivencia, no a lo que es verdadero en un sentido absoluto. Y hay más. La neurociencia ha demostrado que el cerebro no procesa la información sensorial como un fotógrafo que registra lo que ve. Más bien, funciona como un artista que anticipa lo que debería ver y luego ajusta los detalles. Esto se llama percepción predictiva. Tu cerebro genera constantemente modelos del mundo basados en experiencias pasadas y luego compara esas predicciones con las señales entrantes. Si coinciden, no cambia nada. Si no coinciden, ajusta el modelo. Pero en muchos casos, simplemente ignora la discrepancia. Por eso vemos caras en nubes, oímos voces en el viento, y vemos movimiento donde solo hay imágenes estáticas en secuencia. No estamos viendo el mundo. Estamos viendo la mejor conjetura de nuestro cerebro sobre el mundo. Esto se vuelve aún más evidente en casos extremos. Las alucinaciones, los trastornos neurológicos, los efectos de ciertas sustancias psicoactivas, e incluso los sueños, demuestran que el cerebro puede generar experiencias sensoriales completas sin ningún estímulo externo. En un sueño, puedes ver colores, oír música, sentir miedo, correr por un bosque, y todo eso ocurre en total oscuridad y quietud física. Si el cerebro puede crear realidades completas desde la nada, ¿qué nos hace pensar que la realidad despierta no es también una especie de sueño altamente regulado? La física moderna profundiza aún más este abismo. A nivel cuántico, las partículas no tienen posiciones ni velocidades definidas hasta que son observadas. La materia, que nos parece sólida, está compuesta en más del 99.999% por espacio vacío. Y el tiempo, que sentimos como una corriente uniforme, se dilata o contrae según la velocidad y la gravedad. Nada de esto se parece a la realidad cotidiana. Y sin embargo, es lo que la ciencia considera más cercano a la verdad objetiva. Entonces, si la ciencia misma confirma que lo que experimentamos es una representación altamente procesada, ¿hacia dónde buscamos lo real? ¿Existe algo más allá de esta representación? ¿O estamos condenados a vivir dentro de una burbuja cognitiva, sin posibilidad de contacto directo con el mundo en sí? Fue en este punto preciso, entre la evidencia científica y la incertidumbre metafísica, donde Immanuel Kant dio su paso más audaz. No se limitó a aceptar que la percepción es subjetiva. Quiso saber qué hace posible esa subjetividad. Y al hacerlo, no solo redefinió el conocimiento humano, redefinió el horizonte mismo de lo que podemos conocer.
Durante siglos, la filosofía occidental se debatió entre dos posturas aparentemente irreconciliables. Por un lado, los racionalistas, como René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, sostenían que la razón pura, independiente de la experiencia, podía alcanzar verdades universales y necesarias sobre la realidad. Para ellos, el conocimiento más profundo no venía de los sentidos, sino del pensamiento lógico y matemático. Por otro lado, los empiristas, como John Locke, George Berkeley y David Hume, afirmaban que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Para ellos, la mente al nacer era como una hoja en blanco, y solo mediante la observación del mundo se iba llenando de ideas. Ambas corrientes tenían fuerza. Los racionalistas explicaban con elegancia las certezas de la matemática y la lógica. Los empiristas, en cambio, mostraban cómo los sentidos, aunque falibles, eran la única fuente real de información sobre el mundo físico. Pero ambas tenían un punto ciego. Los racionalistas no podían demostrar que sus ideas abstractas correspondieran a algo real fuera de la mente. Y los empiristas, llevados a su extremo, terminaban socavando la posibilidad misma del conocimiento. Ninguno lo expresó con más claridad que David Hume. Este filósofo escocés del siglo XVIII demostró que incluso conceptos tan fundamentales como la causalidad, la idea de que un evento produce otro, no están presentes en la experiencia. Cuando vemos que una bola de billar golpea a otra y ésta se mueve, no vemos causa y efecto. Solo vemos dos eventos seguidos en el tiempo. La conexión causal no está en el mundo. Está en nuestra costumbre mental de asociar eventos repetidos. Hume concluyó, entonces, que no podemos estar seguros de que el mundo siga reglas constantes. Ni siquiera podemos probar que el sol saldrá mañana. Todo lo que tenemos son hábitos de pensamiento, no verdades objetivas. Esta conclusión dejó a la filosofía al borde del abismo. Si ni la razón ni la experiencia podían garantizar conocimiento verdadero, ¿sobre qué base podíamos confiar en la ciencia, en la moral o incluso en la existencia del mundo exterior? Muchos pensaron que la filosofía había llegado a un callejón sin salida. Pero entonces apareció Immanuel Kant. Kant leyó a Hume y dijo, con palabras que marcaron un antes y un después, fue Hume quien me despertó de mi sueño dogmático. Pero en lugar de rendirse ante el escepticismo, Kant decidió dar un giro radical. En lugar de preguntar qué podemos conocer del mundo, preguntó, ¿qué debe ser cierto de nuestra mente para que el conocimiento del mundo sea siquiera posible? Esta inversión, lo que luego se llamó la revolución copernicana en la filosofía, cambió todo. Hasta entonces, se asumía que el conocimiento debía ajustarse al objeto. Kant propuso lo contrario, que el objeto debe ajustarse a las condiciones de nuestro conocimiento. Es decir, no conocemos el mundo tal como es en sí mismo. Conocemos el mundo tal como puede aparecer ante una mente humana con ciertas estructuras fijas. Y aquí surge la grieta más profunda entre apariencia y realidad. Para Kant, hay dos niveles de lo real. Por un lado, el fenómeno, el mundo tal como se nos aparece, organizado por nuestras formas de sensibilidad, el espacio y el tiempo, y por las categorías de nuestro entendimiento, como sustancia, causalidad, unidad, etc. Este es el único mundo al que tenemos acceso. Es el mundo de la ciencia, de la experiencia cotidiana, de la vida práctica. Es un mundo real, sí, pero real solo en tanto que está mediado por nuestra subjetividad. Por otro lado, está el noúmeno o cosa en sí, la realidad tal como existe independientemente de nuestra percepción. Este es el mundo tal como es en sí mismo, sin los filtros del espacio, el tiempo o las categorías mentales. Pero, y aquí está el núcleo del pensamiento kantiano, ese mundo es inaccesible para nosotros. No podemos conocerlo. Ni siquiera podemos imaginarlo con coherencia, porque cualquier intento de hacerlo ya implica usar nuestras formas de intuición y pensamiento. Esta distinción no es una limitación trágica. Es, en realidad, una liberación. Porque al reconocer que solo conocemos el mundo fenoménico, Kant salva tanto a la ciencia como a la libertad. La ciencia puede avanzar con confianza dentro del ámbito de los fenómenos, porque allí las leyes de la naturaleza, como la causalidad, son válidas de forma necesaria. Pero al mismo tiempo, deja espacio para que exista un ámbito más allá de la naturaleza, el ámbito de la moral, la libertad y Dios, que pertenecen al orden nouménico. No podemos conocerlos,
pero podemos pensarlos. Y eso basta para que tengan sentido en la vida humana. La grieta entre apariencia y realidad, entonces, no es un defecto del conocimiento humano. Es su condición misma. No somos espectadores pasivos de un mundo ya dado. Somos participantes activos en la construcción de la realidad que experimentamos. Y eso, lejos de reducirnos a prisioneros de una ilusión, nos eleva a la dignidad de coautores de nuestro mundo. Pero ¿cómo funciona exactamente esa construcción? ¿Qué estructuras mentales imponemos al mundo antes incluso de percibirlo? Para responder eso, Kant tuvo que analizar con meticulosidad las bases mismas de la experiencia humana. Y fue ahí donde identificó dos formas puras de la intuición que hacen posible toda percepción, el espacio y el tiempo. En 1781, Immanuel Kant publicó una obra que cambiaría para siempre el curso de la filosofía occidental, Crítica de la razón pura. No era un libro fácil. Era denso, técnico y a veces enrevesado. Pero en su interior latía una idea tan simple como revolucionaria: no es la mente la que se ajusta al mundo. Es el mundo, tal como lo conocemos, el que se ajusta a la mente. Antes de Kant, la mayoría de los filósofos asumían que el conocimiento consistía en captar pasivamente las propiedades de los objetos externos. Se creía que la realidad existía ahí afuera, y que nuestro trabajo era observarla con la mayor precisión posible. Kant dio vuelta a esa suposición de cabeza. Propuso que, antes de que cualquier objeto pueda aparecer ante nosotros, ya ha sido estructurado por las condiciones mismas de nuestra percepción y pensamiento. En otras palabras, no vemos el mundo desnudo. Lo vemos ya vestido con las categorías de nuestra mente. Esta propuesta no fue un mero giro teórico. Fue una respuesta urgente a una crisis intelectual. Por un lado, el escepticismo de David Hume había puesto en duda la validez de la causalidad, la sustancia y la necesidad en la naturaleza. Por otro, el racionalismo dogmático, como el de Leibniz o Wolff, afirmaba conocer verdades metafísicas sobre Dios, el alma y el universo sin apelar a la experiencia. Kant vio que ambos extremos llevaban a callejones sin salida. El empirismo absoluto destruía la posibilidad de la ciencia, y el racionalismo absoluto inventaba mundos que no podían ser verificados. Su tarea, entonces, fue encontrar un fundamento sólido para el conocimiento humano que respetara tanto los límites de la razón como la legitimidad de la experiencia. El primer paso de Kant fue distinguir entre dos tipos de conocimiento, lo a priori y lo a posteriori. Lo a posteriori proviene de la experiencia. Por ejemplo, saber que el fuego quema o que el hielo es frío. Este tipo de conocimiento es contingente, podría ser de otra manera. En cambio, lo a priori es independiente de la experiencia. Por ejemplo, que el todo es mayor que la parte o que 7 más 5 igual a 12. Este conocimiento es necesario y universal, no depende de lo que veamos o toquemos. Pero Kant fue más lejos. No solo distinguió entre conocimientos a priori y a posteriori, sino también entre juicios analíticos y sintéticos. Un juicio analítico es aquel en el que el predicado ya está contenido en el sujeto. Por ejemplo, todos los solteros son no casados. Aquí no aprendes nada nuevo, solo descompones el concepto. En cambio, un juicio sintético añade algo nuevo al sujeto. Por ejemplo, el sol calienta la piedra. Aquí la idea de calentar no está contenida en el concepto de sol. Necesitas la experiencia para unirlos. Hasta Kant, se creía que todos los juicios a priori eran analíticos y que todos los juicios sintéticos eran a posteriori. Pero Kant se dio cuenta de que la ciencia moderna, especialmente la física de Newton, dependía de juicios que eran sintéticos y al mismo tiempo a priori. Por ejemplo, todo evento tiene una causa. Este juicio no se deriva de la experiencia, como demostró Hume, pero tampoco es analítico. Y, sin embargo, es necesario para que la ciencia tenga sentido. Entonces, Kant se hizo la pregunta definitiva: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? ¿Qué hace que podamos conocer cosas nuevas sobre el mundo sin depender de la observación empírica? Y su respuesta fue tan audaz como elegante, porque imponemos estructuras a la experiencia antes de que ocurra. Kant identificó dos niveles fundamentales en este proceso. El primero es la sensibilidad, que es nuestra capacidad de recibir representaciones mediante los sentidos. Pero incluso a este nivel más básico, ya hay una forma pura que organizamos, el espacio y el tiempo.
Para Kant, el espacio no es una propiedad del mundo exterior. Es la forma en que percibimos todo lo externo. Y el tiempo no es un flujo objetivo. Es la forma en que ordenamos nuestras experiencias internas y externas. Ambos son condiciones a priori de toda intuición posible. Sin ellos, no habría experiencia coordinada. El segundo nivel es el entendimiento, que es nuestra capacidad de pensar los objetos de la sensibilidad. Aquí, Kant identificó 12 categorías puras, como unidad, pluralidad, sustancia, causalidad, posibilidad, necesidad, que el entendimiento aplica a los datos sensoriales para convertirlos en objetos de conocimiento. Estas categorías no se descubren en el mundo. Se imponen al mundo. Son las reglas con las que nuestra mente construye la realidad coherente que experimentamos. Juntas, la sensibilidad y el entendimiento hacen posible lo que Kant llamó el fenómeno, el objeto tal como aparece ante nosotros, ya organizado por el espacio, el tiempo y las categorías. Este fenómeno es lo único que podemos conocer. Y, dentro de este ámbito, la ciencia es no solo posible, sino rigurosamente válida. Pero más allá del fenómeno, Kant postuló el noúmeno o cosa en sí, la realidad tal como existe independientemente de nuestra percepción. No podemos conocerla. Ni siquiera podemos imaginarla con coherencia, porque cualquier intento de hacerlo ya implica usar nuestras formas de intuición y pensamiento. Pero su existencia es necesaria como límite, nos recuerda que nuestra experiencia, por coherente que sea, no es la totalidad de lo real. Esta distinción salvó a la ciencia del escepticismo y a la moral del determinismo. ¿Por qué si todo en el mundo fenoménico está regido por la causalidad, dónde queda la libertad? Kant respondió que la libertad no pertenece al orden de los fenómenos, sino al de los noúmenos. No podemos probar que somos libres, pero tampoco podemos negarlo. Y como la moral exige libertad, debemos pensar que somos libres, aunque no podamos conocerlo. La revolución de Kant, entonces, no fue solo epistemológica. Fue ética, metafísica y existencial. Nos mostró que no somos meros receptores de un mundo dado, sino agentes activos en la construcción de la realidad que habitamos. Y al mismo tiempo, nos enseñó humildad, por muy poderosa que sea nuestra razón, tiene límites. Conocemos el mundo tal como se nos aparece. Nunca tal como es en sí mismo. Esta visión no niega la realidad. Al contrario, la reafirma en su dimensión humana. Pero nos invita a no confundir la representación con lo representado. A no tomar nuestra perspectiva por la verdad absoluta. Y, en última instancia, a vivir con la conciencia de que ver el mundo no es descubrirlo, sino participar en su aparición. El espacio y el tiempo no están ahí afuera. Imagina por un momento que estás flotando en el vacío del espacio, sin estrellas, sin planetas, sin nada a tu alrededor. Solo tú y la oscuridad infinita. Ahora, pregúntate, ¿sigue existiendo el espacio? ¿Y el tiempo? La mayoría de nosotros diríamos que sí. Que el espacio es como un contenedor gigante que existe independientemente de lo que haya en él. Y que el tiempo es como un río que fluye sin importar si hay alguien para medirlo. Esta visión, conocida como realismo absoluto, fue la dominante durante siglos. Incluso Isaac Newton la defendió con firmeza. Para él, el espacio y el tiempo eran entidades reales, inmutables y objetivas, el escenario fijo sobre el cual se desarrollaba el drama del universo. Pero Immanuel Kant propuso algo radicalmente distinto. Para él, el espacio y el tiempo no son propiedades del mundo exterior. No son cosas que existan allá afuera. Son, más bien, formas puras de nuestra sensibilidad. Es decir, son las estructuras fundamentales a través de las cuales percibimos todo lo que percibimos. Son como los lentes invisibles que nunca podemos quitarnos. Esto significa que no vemos el mundo en el espacio y el tiempo. Lo vemos mediante el espacio y el tiempo. Son condiciones previas de toda experiencia posible. Sin ellas, no habría percepción coordinada, ni objetos distintos, ni sucesión de eventos. Todo sería un caos indistinguible. Kant desarrolló esta idea en la Estética Trascendental, la primera parte de su crítica de la razón pura. Allí argumenta que el espacio no es un concepto empírico derivado de la experiencia externa. Al contrario, es una representación a priori que hace posible la experiencia externa. ¿Cómo lo demuestra?
Con un sencillo pero poderoso argumento, intenta imaginar un objeto sin espacio. No puedes. Incluso si piensas en un punto, lo ubicas en algún lugar. El espacio es la condición mínima para que algo aparezca como fuera de ti. De manera similar, el tiempo no se deriva de la experiencia interna. Es la forma a priori de la intuición interna. Todo lo que sucede en tu conciencia, pensamientos, emociones, recuerdos, aparece ordenado en una secuencia, antes, ahora, después. Intenta imaginar una experiencia sin tiempo. No puedes. Ni siquiera el pensamiento más abstracto puede escapar de la sucesión temporal. El tiempo es la estructura que hace posible que algo ocurra después de otra cosa. Esto tiene consecuencias profundas. Primero, significa que el espacio y el tiempo no son características del mundo en sí mismo, el noúmeno, sino del mundo tal como se nos aparece, el fenómeno. Segundo, implica que cualquier conocimiento que dependa del espacio y el tiempo, es decir, toda la física clásica, solo es válido dentro del ámbito de la experiencia humana. Tercero, y quizás más sorprendente, sugiere que otras criaturas inteligentes, con una estructura mental distinta, podrían experimentar la realidad sin espacio o sin tiempo. O con formas totalmente diferentes de ordenar la experiencia. Esto no es ciencia ficción. Es una posibilidad lógica que emerge directamente del pensamiento kantiano. Si el espacio y el tiempo son formas de nuestra subjetividad, entonces no son universales en un sentido absoluto. Son universales para nosotros, los seres humanos, porque todos compartimos la misma estructura básica de la sensibilidad. Pero no son necesariamente válidos para cualquier forma de conciencia posible. Ahora bien, ¿cómo se reconcilia esto con la ciencia moderna? Sorprendentemente bien. Más de 2 siglos después, la física de Einstein confirmó parcialmente la intuición de Kant. En la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo ya no son entidades absolutas e independientes, como creía Newton. Se fusionan en un tejido único, el espacio-tiempo, cuya geometría se curva en presencia de masa y energía. Además, el tiempo no fluye al mismo ritmo para todos los observadores. Depende de la velocidad y la gravedad. Esto no significa que Kant tuviera razón en todos los detalles, él pensaba que el espacio era euclidiano, por ejemplo, pero sí que captó algo esencial, que el espacio y el tiempo no son cosas del mundo, sino marcos relacionales que dependen del observador. Pero vayamos más allá de la física. Considera tu experiencia cotidiana. Cuando sueñas, el espacio y el tiempo se distorsionan. Puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo. Puedes vivir años en minutos. En estados alterados de conciencia, como la meditación profunda o ciertas experiencias místicas, la sensación de tiempo puede desaparecer por completo. No es que el tiempo se detenga en el universo. Es que tu mente deja de imponer esa forma a la experiencia. Estos fenómenos no prueban que el tiempo sea una ilusión. Pero sí muestran que es una construcción mental, no una entidad externa. Kant fue aún más lejos. No solo dijo que el espacio y el tiempo son formas de la intuición, sino que son intuiciones puras. Esto significa que no son conceptos abstractos, sino representaciones directas y singulares. Tú no piensas el espacio como una idea general. Tú intuyes un espacio, el espacio en el que estás ahora. Y no piensas el tiempo como una categoría. Tú vives un tiempo, el presente que fluye desde el pasado hacia el futuro. Esta distinción es crucial porque explica por qué la geometría y la aritmética, ciencias que tratan del espacio y el tiempo, pueden ser sintéticas a priori. No se derivan de la experiencia, pero tampoco son meras tautologías. Son posibles porque se basan en intuiciones puras que todos los humanos compartimos. Entonces, cuando miras el cielo estrellado y sientes la inmensidad del universo, no estás viendo el espacio tal como es. Estás viendo el espacio tal como tu mente lo estructura. Y cuando escuchas el tic-tac de un reloj y sientes el paso del tiempo, no estás midiendo una corriente objetiva. Estás experimentando la forma en que tu conciencia ordena los cambios. Esto no reduce la realidad a una fantasía. Al contrario, le da una base sólida, la realidad fenoménica es objetiva dentro de las condiciones de la subjetividad humana.
Dos personas pueden medir el mismo objeto y obtener los mismos resultados, no porque el objeto exista en sí, sino porque ambas comparten las mismas formas de intuición y las mismas categorías del entendimiento. La objetividad, en este sentido, es intersubjetividad. Pero también nos invita a una humildad radical. Por mucho que avance la ciencia, por muy lejos que lleguen nuestros telescopios y aceleradores de partículas, nunca saldremos de los límites del espacio y el tiempo tal como los imponemos. Nunca veremos el mundo sin el marco que nos permite verlo. Y eso no es una prisión. Es la condición misma de ser humanos. Porque, al reconocer que el espacio y el tiempo son formas de nuestra mente, no perdemos el mundo. Lo ganamos como experiencia significativa. Y al mismo tiempo, abrimos la puerta a una pregunta inquietante: si el mundo fenoménico está construido por nosotros, ¿qué queda del mundo nouménico? ¿Y qué significado tiene para nuestra vida? Kant no respondió esa pregunta con certezas. Lo hizo con una invitación, a pensar lo impensable, sin pretender conocerlo. Y en ese equilibrio entre conocimiento y límite, entre ciencia y misterio, reside una de las lecciones más profundas de su filosofía. Ciencia, conocimiento y los límites de la razón. Una de las malas interpretaciones más comunes de la filosofía de Immanuel Kant es que, al afirmar que solo conocemos fenómenos, estaba negando la validez de la ciencia o reduciendo el conocimiento a una mera ilusión subjetiva. Nada más lejos de la verdad. Kant no solo respetaba la ciencia, la defendió con pasión. Lo que hizo fue redefinir su fundamento, su alcance y, sobre todo, sus límites. Y en ese acto de delimitación, no la debilitó, la fortaleció. Para comprender esto, es esencial entender que Kant no estaba en contra del conocimiento objetivo. Estaba en contra de la pretensión de que ese conocimiento pudiera abarcar la totalidad de lo real. La ciencia, según Kant, es perfectamente legítima y necesaria dentro del ámbito del mundo fenoménico. Allí, las leyes de la física, la química, la biología y la astronomía no son meras convenciones. Son verdades necesarias, universales y objetivas. ¿Por qué? Porque se basan en principios que nuestra mente impone a la experiencia, el espacio, el tiempo y las categorías del entendimiento, como la causalidad. Tomemos un ejemplo sencillo, la ley de la gravedad de Newton. Kant no dudaba de su validez empírica. Lo que cuestionaba era la idea de que pudiéramos conocer la fuerza gravitatoria como una cosa en sí. Para él, lo que conocemos no es la gravedad en sí misma, sino como aparece en el marco del espacio, el tiempo y la causalidad. Decimos que la Tierra atrae a la Luna porque, dentro de nuestra estructura mental, todo cambio debe tener una causa. Esa causalidad no está en la Luna. Está en la forma en que nuestro entendimiento organiza los fenómenos. Pero eso no la hace menos real. Al contrario, la hace inevitable para cualquier ser humano que quiera comprender el mundo. En este sentido, la ciencia no describe el mundo tal como es en sí mismo. Describe el mundo tal como debe aparecer ante una mente como la nuestra. Y eso es suficiente para que sea rigurosa, predictiva y útil. De hecho, es precisamente porque las leyes científicas se basan en condiciones a priori que pueden ser universales y necesarias. Si dependieran solo de la experiencia contingente, como sostenía Hume, nunca podríamos estar seguros de que seguirían siendo válidas mañana. Pero aquí viene el giro crucial: si la ciencia solo es válida en el ámbito de los fenómenos, entonces fracasa si intenta trascender ese ámbito. Y eso es exactamente lo que sucede cuando la razón se vuelve metafísica. Cuando intentamos usar las mismas categorías que aplicamos a los objetos de la experiencia, como causa, sustancia o necesidad, para hablar de realidades que, por definición, están más allá de toda posible experiencia. Dios, el alma inmortal o el universo como un todo. Kant llamó a estos intentos ilusiones trascendentales. No porque sean malintencionados, sino porque la razón humana, por su propia naturaleza, tiende a buscar lo incondicionado. Queremos una causa primera, una sustancia última, un propósito absoluto. Pero al aplicar las categorías del entendimiento a lo que está más allá de la experiencia, caemos en paradojas. Por ejemplo, si el universo tuvo un comienzo, ¿qué lo causó? Pero si no tuvo un comienzo, ¿cómo llegamos al presente? Ambas opciones parecen lógicas, y ambas conducen a contradicciones.
Kant llamó a estas antinomias y las usó para demostrar que la razón se extravía cuando se sale de su terreno legítimo. Esto no significa que debamos renunciar a pensar en Dios, el alma o la libertad. Kant, de hecho, creía que esas ideas son necesarias, pero no para el conocimiento teórico, sino para la razón práctica. En su crítica de la razón práctica, argumentó que, aunque no podemos saber que somos libres, debemos presuponerlo para que la moral tenga sentido. Si todo en el mundo fenoménico está determinado por causas naturales, entonces nuestras acciones serían inevitables y no habría responsabilidad ética. Pero si postulamos que, como seres racionales, también pertenecemos al orden nouménico, un orden más allá del tiempo y la causalidad, entonces la libertad es posible. No como un hecho conocido, sino como una exigencia de la razón moral. De manera similar, Dios no es una hipótesis científica para Kant, sino un postulado de la razón práctica. No lo necesitamos para explicar el universo, sino para creer que la virtud puede coincidir con la felicidad en el largo plazo. Y el alma inmortal no es un objeto de conocimiento, sino la condición que hace posible una vida moral coherente a lo largo del tiempo. En otras palabras, Kant separó el conocimiento de la fe, no para destruir la fe, sino para salvarla de las pretensiones de la ciencia. Y al mismo tiempo, protegió a la ciencia de las ambiciones de la metafísica. La ciencia puede explicar cómo funciona el mundo, pero no por qué existe. Puede describir los mecanismos de la vida, pero no su sentido último. Y eso no es una debilidad. Es una claridad. Esta visión tiene implicaciones profundas en la era moderna. Hoy, vivimos en una cultura que a menudo exige que todo sea demostrable, medible, verificable. Que la ciencia responda a preguntas que, por su naturaleza, no son científicas. ¿Qué es el amor? ¿Hay justicia? ¿Vale la pena vivir? Kant nos recuerda que no todo lo valioso es cognoscible y que no todo lo real es observable. El respeto por los límites del conocimiento no es antiintelectualismo. Es la condición para que la razón no se convierta en su propia caricatura. Además, esta delimitación abre espacio para la humildad intelectual. Reconocer que no podemos conocer la cosa en sí no es rendirse al misterio. Es aceptar que el mundo es más grande que nuestra capacidad de representarlo. Y eso, paradójicamente, nos libera de la ansiedad de tener que tener todas las respuestas. Incluso en la ciencia contemporánea, esta idea resuena. La mecánica cuántica, por ejemplo, nos ha enseñado que el observador influye en el fenómeno observado. La teoría de la relatividad nos ha mostrado que el espacio y el tiempo no son absolutos. Y la neurociencia confirma que la percepción es una construcción activa. Todas estas disciplinas, sin saberlo, caminan por el sendero que Kant abrió, el de una ciencia consciente de sus propios fundamentos y límites. Kant no quería detener el progreso del conocimiento. Quería guiarlo con sabiduría. Y su mensaje sigue siendo urgente: la verdadera racionalidad no consiste en creer que podemos conocerlo todo, sino en saber hasta dónde puede llegar el conocimiento, y dónde debe ceder el paso al asombro, a la ética, al silencio. Porque al final, lo que nos hace humanos no es solo nuestra capacidad de saber, sino nuestra capacidad de preguntar, incluso cuando sabemos que no habrá respuesta. Y en esa pregunta, en ese límite, reside no el fracaso de la razón, sino su más alta expresión. Tal vez nunca sepamos qué es el mundo en sí mismo. Tal vez la cosa en sí, el noumeno que Kant colocó más allá de toda percepción, permanezca para siempre velada, no por falta de tecnología, sino por la propia arquitectura de nuestra mente. Y eso está bien. No es una derrota. Es una invitación. Porque al aceptar que lo que vemos no es el mundo desnudo, sino el mundo ya tejido por el espacio, el tiempo y las categorías de nuestro entendimiento, no perdemos la realidad. La recuperamos en su dimensión humana. Dejamos de buscar una verdad absoluta allá afuera y empezamos a comprender que la realidad que habitamos es el fruto de un encuentro entre lo que hay y la forma en que somos capaces de recibirlo. Eso no significa que todo sea relativo. Al contrario. Dentro del marco de nuestra subjetividad compartida, el mundo es objetivo, coherente y predecible. Dos personas pueden observar el mismo fenómeno y llegar a las mismas conclusiones, no porque hayan accedido a la esencia de las cosas, sino porque comparten las mismas condiciones para la experiencia. La ciencia florece en ese terreno común.
La ética también. Porque si bien no podemos conocer la libertad como hecho empírico, la necesitamos como postulado moral. Y esa necesidad no es debilidad, es dignidad. Vivir con esta conciencia no te aleja del mundo. Te acerca a él con mayor humildad, con mayor asombro. Ya no miras el atardecer solo como un fenómeno atmosférico, sino como un milagro de traducción, ondas de luz que se convierten en color dentro de ti. Ya no escuchas la lluvia solo como ruido, sino como una sinfonía construida en la intimidad de tu cerebro. Y ya no tomas tus pensamientos como revelaciones de la verdad absoluta, sino como interpretaciones provisionales, útiles, pero siempre incompletas. Immanuel Kant no nos dejó un sistema cerrado. Nos dejó un horizonte. Un límite que no encierra, sino que orienta. Porque saber que no podemos conocerlo todo es lo que impide que la razón se vuelva dogmática, que la ciencia se vuelva arrogante, que la fe se vuelva superstición. El reconocimiento del límite es, en sí mismo, un acto de libertad. Y en una época como la nuestra, donde la información abunda, pero la sabiduría escasea, donde se exige certeza en todo, pero se tolera poco la duda, esa lección es más urgente que nunca. No necesitas poseer la verdad para vivir con sentido. Solo necesitas estar dispuesto a preguntar, a dudar, a construir y reconstruir tu comprensión del mundo sin aferrarte a ella como si fuera la última palabra. Porque la última palabra, si es que existe, está más allá del lenguaje, más allá de la percepción, más allá de la razón. Y tal vez esa sea la mayor libertad, saber que no tienes que alcanzarla para merecer tu lugar en este mundo que, aunque sea una representación, es el único que tenemos y el único que importa. Así que la próxima vez que mires el cielo, no te preguntes si es real. Pregúntate qué hace posible que lo veas. Pregúntate qué estructuras invisibles permiten que esa luz se convierta en belleza. Y en esa pregunta, no encontrarás una respuesta definitiva. Encontrarás algo más valioso, la conciencia de que eres, al mismo tiempo, espectador y coautor de la realidad que habitas. Y en ese acto de mirar con conciencia, tal vez, solo tal vez, toques, por un instante, aquello que ni la ciencia ni la filosofía pueden nombrar, pero que todos intuimos en el silencio que sigue a la pregunta.